todos, ¿qué tal? Bueno, soy Marta, la encargada de la parte de nutrición de PD Studio. Hoy vengo a hablaros de una parte un poco más personal, es un vídeo un poquito más personal para mí, no es divulgación, no es nutrición como tal, sino mi experiencia personal cuando, bueno, tuve una amenorrea hipotalámica hace de aquí un año. Y quería explicarlo principalmente porque, bueno, puse una vez una historia en Instagram hablando un poco de ello y hubo muchas chicas que me preguntaron cómo recuperé la regla, cómo caí en la amenorrea y, bueno, y cómo al final pues he recuperado la menstruación, mi ciclo menstrual de una forma normal, aunque todavía, bueno, tengo cosas que mejorar, pero simplemente quería contar mi experiencia. También tengo algún vídeo, alguna foto que quería introducir para que vierais un poco cómo estaba, así que nada, voy a hablar de ello. Bueno, principalmente quiero hablar de cómo ocurrió y por qué ocurrió también. Estaba pasando una etapa de mi vida un poquito difícil, complicada. Se juntaron bastantes cosas personales y además añadimos que tenía un trabajo muy físico. Yo trabajo de una forma muy física, soy entrenadora de gimnasia, estoy mucho tiempo de pie, ayudando a niños, a adultos, bueno, quien me toque en ese momento, a hacer acrobacias. Entonces tengo un trabajo muy físico. Se añadía que hacía muchísimos pasos diarios, siempre eran más de 10.000, entre 15.000, 18.000, casi siempre. Y después la alimentación me la descuidé bastante ese año. Fue un año que también me hice daño en la espalda y dejé de entrenar fuerza como tal, por lo tanto perdí bastante el apetito y dejé de contar calorías, dejé de contar macros porque, bueno, al final era también una forma de estar midiendo todo y decidí dejar de contar. Y empecé a comer bastante menos, o sea, comía lo que me apetecía y al final comía bastante menos. Entonces, todo eso se juntó y hizo que, bueno, perdiera la regla. El primer mes que la perdí, pensé principalmente que podía ser estrés, podía ser, bueno, pues estaba pasando una etapa un poco difícil personalmente, entonces podía ser estrés. O sea, mes tras mes me fui dando cuenta de que al final, pues, no estaba siendo normal. Lo primero que hice fue ir al médico a que me hicieran una analítica hormonal. Lo primero que me dijeron fue que me tomara unas pastillas anticonceptivas que obviamente rechacé y me mandaron unas analíticas hormonales. A partir de ahí también fue por lo que empecé a estudiar tanto de hormonas y ciclo hormonal, porque, bueno, estaba en mi último año de universidad, quería hacer el TFG y al final acabé haciéndolo de síndrome ovario poliquístico porque creía que yo tenía síndrome ovario poliquístico, por lo que no me bajara la regla. Entonces, bueno, me hice las analíticas y todo dio a que no tenía síndrome ovario poliquístico porque las hormonas que deberían de estar alteradas no estaban alteradas. Entonces, bueno, me volvieron a hacer otras analíticas hormonales porque, bueno, al final insistí bastante, ya que no me quería tomar la píldora, insistí bastante que me volvieran a repetir las analíticas en otro momento del ciclo, bueno, no tenía ciclo, pero en otro momento de mi vida o lo que fuera, y unos meses después me volvieron a repetir las analíticas. Las analíticas volvieron a salir normales. Entonces, bueno, ya me di cuenta, esto ya 5 meses, 6 meses sin regla, que el problema estaba viniendo de mí y no estaba viniendo de que yo tuviera un problema hormonal, sino que el problema me lo estaba produciendo yo misma. Entonces, ¿qué hice? Principalmente, bueno, yo me estaba dando cuenta de que era un problema de estrés, sobre todo. También había perdido muchísimo, bueno, no muchísimo peso, pero sí que había perdido peso. Yo siempre rondo entre los 62, 63, incluso 64, si estoy en partes de plan y de fuerza, siempre subo de peso. Y estaba pesando 59 kilos, incluso, bueno, ya os contaré, pero tenía bastantes problemas gastrointestinales y había fases en las que me ponía bastante mala y llegué a pesar 58 kilos, que, bueno, os insertaré la foto, pero bueno, simplemente estaba deshidratada, estaba mala, pero para que veáis en el punto en el que estaba sequísima. O sea, yo al final me veía en el espejo y decía, tío, aquí hay un problema, pero no sabía muy bien qué era el problema porque yo comía hasta saciarme y comía bien, entonces yo no sabía tampoco qué problema había. Obviamente me movía demasiado para todo lo que comía, pero bueno, me fui dando cuenta más tarde. Entonces, lo primero que intenté fue solucionar el problema de la gestión del estrés. La mayoría de la gente me recomendó que dejara de entrenar tanto. Estaba entrenando 6 días a la semana y, bueno, al final sí que son muchos días, pero es cierto que la intensidad del entrenamiento no era muy grande, principalmente por lo que os estoy diciendo. Dejé de entrenar fuerza, bueno, no de fuerza, pero dejé de entrenar power, por así decirlo. Entonces los entrenamientos eran muy relajados, era un poco como, bueno, entrenaba lo que me daba la gana, me volvía porque, bueno, no tenía tampoco mucho tiempo para seguir una planning. Entonces, bueno, fue un año que ni progresé ni nada, entonces también entrenaba 6 días, pero porque de verdad me apetecía hacerlo, de verdad que no era por ningún tipo de yo qué sé, de obsesión ni nada por el estilo, simplemente es que me apetecía hacerlo. Trabajaba muchas horas, estaba muy liada y al final lo que me apetecía realmente hacer era entrenar. Entonces, la mayoría de la gente me recomendó
que dejara de entrenar tanto y disminuí solamente un día el día de entrenamiento y bueno, entrenaba o 6 días o 5 días, pero yo sabía que el problema no era el entrenamiento, yo sabía que el problema era la gestión del estrés y el problema era la alimentación principalmente. Aumenté los hidratos de carbono y aumenté las grasas. Al final metía muchísima verdura, lo que me producía también comer tanta fibra que tuviera tantas molestias gastrointestinales, entonces reduje muchísimo la verdura, cosa que me molestó bastante porque me gusta la verdura, no la comía por nada, la comía porque me gusta de verdad. Y reduje tanto la verdura y metí más hidratos de carbono un poco más complejos, como podrían ser bueno, pues arroz, patata, quinoa, metía más pan, etc. Y también aumenté las grasas, empecé a meter pues más lácteos, más queso, no sé, más aceite de oliva, más frutos secos, etc. Todo esto sin contarlo porque yo siempre estaba bastante reacia a contar todo lo que comía, así que me daba mucha pereza. Entonces intenté hacerlo un poco de una forma intuitiva, las protes intenté seguir subiéndolas. También fue una parte de mi vida en la que intenté reducir el consumo de carne y tuve que dejar de hacerlo porque, bueno, meter tanta legumbre tampoco me sentaba bien al estómago, entonces es que también pasé del tema, la verdad. Como veréis, fue un conjunto de todo un poco, fue un año como muy random de repente en mi vida. Y bueno, también empecé a añadir cierta suplementación que creía que me podía venir bien. En cuanto a la gestión del estrés, como os estoy diciendo, bueno, esto es un caso, mi caso particular, yo soy consciente de que era sobre todo gestión del estrés y algo de mala alimentación. Entonces es mi caso particular, pero hay muchísima gente que bueno, puede perder la regla por un montón de cosas que ahora iré diciendo. En mi caso particular lo que hice fue meter bastante suplementación, sobre todo para la gestión del estrés, magnesio para descansar mejor por las noches, melatonina también para descansar mejor por las noches, metía también ashwagandha, que también es un adaptógeno que también me producía, bueno, pues reducir un poquito el estrés, metía una pastilla por las mañanas y 2 por las noches, y la verdad que noté muchísimo los efectos de la ashwagandha. Que también metí zinc, también porque, como os he dicho, estaba reduciendo muchísimo el consumo de carne y sobre todo la carne roja. Yo no soy una persona que coma mucha carne roja, sobre todo del día a día en su casa, no como filetes de ternera, no como cerdo, no como hamburguesas, no como nada así, simplemente suelo meter otro tipo de proteína, otras fuentes de proteína, entonces al final el zinc, que viene sobre todo de la carne roja, tenía una carencia bastante tocha y también lo metí porque también es un importante regulador del ciclo hormonal. Y omega 3 estuve metiendo también y creo que nada más, simplemente bueno, la típica suplementación de creatina, proteína en polvo, que bueno, no suele ser una suplementación, y cosas así que bueno, ya podemos meter todos. También yo estaba muy obsesionada pensando que tenía síndrome de ovario poliquístico y tuve una época que metí inositol, pero bueno, como luego me di cuenta de que no era eso, pues lo volví a quitar y punto. Entonces, y respecto a la gestión del estrés, lo que os he dicho, quité unas partes de mi vida que eran lo que me producían el estrés y se solucionó todo, la verdad. Después de eso pues me bajó justo diciembre del año pasado y ya llevo un año entero que me está bajando todas las semanas, o sea, todos los meses de una forma bastante regular para lo que soy yo. Es cierto que todavía tengo un síndrome premenstrual, como ya he comentado muchas veces, muy marcado, que me produce muchísima bajada, muchísima caída en el rendimiento, y eso quiere decir que tengo los estrógenos altos y que al final, pues que hay cosas que solucionar todavía. Entonces, bueno, al final siempre hay algo que mejorar. Por lo que he estado hablando con otras chicas por Instagram, cuando me han estado preguntando, muchas de ellas se les retira la regla sobre todo por trastornos de la conducta alimentaria. El principal problema que se puede producir, aunque tú ya estés en tu peso, aunque no estés en un porcentaje graso muy bajo, suele ser el estrés que te produce el simple trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, o por ejemplo, trastornos por atracón. El propio atracón es un estrés para tu cuerpo que te va a producir que, bueno, pues dejes de tener la regla. Al final hay que pensar un poco que el cuerpo actúa así. Tú estás teniendo la menstruación de una forma regular porque tu cuerpo cree que estás preparada para gestar o para tener vida o para tener un hijo. Pero en el momento en el que tú tienes algún problema y el cuerpo ve que esa energía no te va a servir, o sea, tú no estás preparada para tener un hijo, esa energía hay que derivarla a controlar todo ese estrés que estás teniendo o la mala alimentación o lo que sea. Entonces, bueno, lo que yo haría principalmente, ver la raíz, ir a terapia, ver la raíz de por qué estás perdiendo la menstruación. Al final no hay que tomárselo a la ligera porque
Yo he estado 1 año sin regla, pero hay gente que está 5 años sin regla, o incluso que se toma la píldora porque no le baja la regla y va a estar y sigue sin tener regla, y cuando deje de tener la píldora va a seguir teniendo el problema. Y claro, ahora mismo lo ves y no piensas que es un problema porque no te quieres quedar embarazada, porque no tienes ninguna enfermedad, porque bueno, encima te tomas la píldora y se te quita el acné, estás pues con el humor súper constante, que era otra cosa de las que yo tenía, que al final era una persona súper estable, no tenía ningún tipo de bajada ni subida de humor ni de nada, era una manta, me daba igual todo. Hay que tener en cuenta que de aquí a que cuando tengas 40 años, si tú ya no, si no te estás teniendo la regla, si estás con una menorrea, a lo mejor ahora no te preocupa, pero cuando tengas 40 años y estés con un cáncer de pecho o cuando tengas una osteoporosis, eso sí que te va a preocupar, y en ese momento te acordarás de ahora y dirás, hostias, pues a lo mejor podía haber hecho algo, cambiando mi alimentación, cambiando todo el deporte que haga, cambiando el estrés, yo qué sé, dejando el trabajo ese que te produce tanto estrés, o quitándote estos estudios que en realidad no quieres estudiar, o lo que sea. Entonces, bueno, eso. A las chicas sobre todo les diría gestión del estrés, adaptógenos, como puede ser la ashwagandha, que es lo que he dicho antes, magnesio también, y el zinc, si no consumir mucha carne roja, también, de verdad. Si ya tienes otro tipo de patologías, como puede ser síndrome ovario poliquístico, pregúntalo a gente que esté especializada en este tema. Me podéis preguntar a mí sin problema por Instagram, por privado, que os contesto a todas y de verdad que me encanta hablarlo con vosotras e intentar ayudaros. Y nada, simplemente eso. Y aparte de eso, subir la grasa, subir los hidratos de carbono, comer lo que de verdad vuestros requerimientos necesitan, por poco apetito que tengáis, aunque os creáis que estéis comiendo bien, de verdad, comed más, porque al final es necesario. Y nada, simplemente eso, quería comentaros mi experiencia personal. Espero que os haya gustado. De verdad, hablarme si queréis, no hay ningún problema. Os dejaré por aquí mi Instagram y si necesitáis ayuda, pues de verdad que hablamos por ahí sin problema. Así que nada, podéis poneros en contacto conmigo para cualquier servicio de nutrición que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.